Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, compañeros. Nosotros somos el equipo 3, encargados de la resolución de ecuaciones diferenciales por los métodos de Euler, Euler modificado, Runge-Kutta segundo, tercer y cuarto orden. Mi equipo está conformado por los siguientes integrantes: Martín Soto Juan Ramón, Omaña Pulido Marco Levi, un servidor, Regalado Cruz Brandon Iván, Vázquez Díaz Juan Adrián y Yescas Hernández Aranza Guadalupe. Para comenzar, tenemos los objetivos de nuestro proyecto final. Como objetivo general, tenemos aplicar e implementar diversos métodos numéricos para la solución aproximada de ecuaciones diferenciales ordinarias. Como objetivos específicos, nosotros esperamos analizar los métodos numéricos para las ecuaciones diferenciales por los métodos de Euler, Euler modificado, Runge-Kutta segundo, tercer y cuarto orden. Desarrollar un programa en el entorno MATLAB que permita resolver ecuaciones diferenciales por los métodos anteriormente mencionados y determinar la distribución de temperaturas de un material sólido a lo largo del tiempo que resuelvan las ecuaciones diferenciales que este modelo. Ahora vamos a analizar el marco teórico, para el cual tenemos distintos conceptos. Primero, una ecuación diferencial es una ecuación matemática que relaciona una función desconocida que puede depender de una o varias variables con sus derivadas. En otras palabras, es una ecuación que contiene derivadas de una función. Las ecuaciones diferenciales son herramientas fundamentales en matemáticas aplicadas, ya que permiten describir fenómenos de diversas disciplinas como lo es la física, ingeniería, química, economía y biología. Las funciones suelen representar cantidades físicas y las derivadas sus tasas de cambio, y la ecuación define la relación entre ellas. Una ecuación diferencial ordinaria es un tipo específico de ecuación diferencial. Se caracteriza por involucrar solo diversas derivadas ordinarias de una función desconocida con respecto a una única variable independiente. El método de Euler consiste en dividir el intervalo que va de x inicial a x final en un número de n subintervalos con un ancho del paso de integración que sería h. Para calcular tenemos que, su fórmula es el valor de la x final menos el valor de la x inicial sobre el número de intervalos que se van a considerar. Para calcular x1 se debe de considerar la x anterior más el paso de integración, y para la y1 se considera la y inicial más el paso de integración que está multiplicado por la función evaluada en el punto anterior. Ahora el método de Euler modificado implementa una utilización de una y predictora y otra correctora, esto con el fin de promover mayor precisión y estabilidad que el anterior. Utiliza la regla del trapecio. En este método se utilizan las mismas ecuaciones que en el método de Euler, solo que ahora la y testada será nuestro valor predictorio, y para calcular la y en cualquier punto se va a utilizar el paso de integración sobre 2 por la función evaluada en el punto inicial más la función calculada por la testada. Método de Runge-Kutta. Es un método numérico iterativo utilizado para la resolución de ecuaciones diferenciales ordinarias, que tiene una alta exactitud sin requerir el cálculo de derivadas de orden superior. La idea general es aproximar la solución paso a paso a partir de una condición inicial, calculando valores sucesivos de la variable dependiente y usando una combinación de pendientes, derivadas, que se ven aquí. Cuanto mayor sea el orden del método, más exacto será, ya que considera más puntos intermedios para calcular la pendiente promedio. Método de Runge-Kutta 2. Es una mejora con respecto al método de Euler, porque en lugar de utilizar la pendiente al inicio del intervalo, utiliza un promedio de dos pendientes. Los valores de la ecuación general se evalúan igualando la ecuación de segundo orden a la expansión de Taylor hasta el segundo término. Haciendo esto, se obtienen tres ecuaciones para evaluar las cuatro incógnitas constantes. K1 es la pendiente al principio del intervalo y K2 es la pendiente al final del intervalo. Las fórmulas de Runge-Kutta 2 son las siguientes. La x posterior es igual a la x inicial más el paso del tiempo. La y posterior es igual a la y inicial más un medio de las pendientes por el paso del tiempo. La constante 1 se obtiene al evaluar en la función la x inicial y la y inicial. La constante 2 se obtiene al evaluar en la función la x inicial más el paso del tiempo y la y inicial más el paso del tiempo por la constante 1. Método de Runge-Kutta 3. Este utiliza un promedio ponderado de tres estimaciones para la pendiente para calcular la aproximación. Esto proporciona una mayor precisión, pues es un poco más complejo en su derivación y en la interpretación directa de cada K. K1 es la pendiente al inicio, K2 es una estimación de la pendiente en el punto medio y K3 es la estimación de la pendiente al final del intervalo, pero que incorpora la información de las dos pendientes anteriores para mejorar la precisión. Las fórmulas de Runge-Kutta 3 son las siguientes.
La x posterior es igual a la x inicial más el paso del tiempo. La y posterior es igual a la y inicial más un sexto por la constante 1 más 4 veces la constante 2 más la constante 3 por el paso del tiempo. La constante 1 será igualmente la función evaluada en la x inicial y la y inicial. La constante 2 ahora será la función evaluada en la x inicial más un medio del paso del tiempo y la y inicial más un medio del paso del tiempo por K1. La constante 3 será la función evaluada en la x inicial más el paso del tiempo y la y inicial menos el paso del tiempo por la constante 1 más 2 veces el paso del tiempo por la constante 2. Método de Runge-Kutta 4. Es uno de los métodos numéricos más utilizados para resolver ecuaciones diferenciales ordinarias porque tiene un buen balance entre exactitud y complejidad computacional. Utiliza un promedio ponderado de las 4 estimaciones de la pendiente, K1 siendo la pendiente en el punto inicial, K2 en el punto medio del intervalo, K3 es otra pendiente en el punto medio y K4 es la pendiente en el punto final del intervalo. Las fórmulas de Runge-Kutta 4 son las siguientes. La x posterior es igual a la x inicial más el paso del tiempo. La y posterior es igual a la y inicial más un sexto de la constante 1 más 2 veces la constante 2 más 2 veces la constante 3 más la constante 4 por el paso del tiempo. La constante 1 será la función evaluada en la x inicial y la y inicial. La constante 2 será la función evaluada en la x inicial más un medio del paso del tiempo y la y inicial más un medio del paso del tiempo por la constante 1. La constante 3 será la función evaluada en la x inicial más un medio del paso del tiempo y la y inicial más un medio del paso del tiempo por la constante 2. La constante 4 será la función evaluada en la x inicial más el paso del tiempo y la y inicial más el paso del tiempo por la constante 3. Bien, diferencia clara. Los métodos de menor orden tienden a simplificar en exceso la dinámica interna del sistema, adelantando el resultado, mientras que los de orden superior reconstruyen con mayor detalle el comportamiento dentro del intervalo y además producen soluciones más exactas. Por ello, cuando se requiere precisión en el cálculo de tiempos o trayectorias en procesos dinámicos más que nada, es indispensable recurrir a los métodos numéricos de mayor orden, Runge-Kutta 3, Runge-Kutta 4, ya que son los únicos capaces de ofrecer los resultados consistentes y físicamente coherentes con el fenómeno que estamos estudiando. Bueno, ahora vamos con el desarrollo del problema. Para empezar, primero tenemos que entender qué es la transferencia de calor. La transferencia de calor es la transferencia de la energía calorífica de un cuerpo de mayor energía a un cuerpo de menor energía. Para nuestro problema, la transferencia de calor de un sólido se describe mediante una ecuación diferencial que involucra cambios continuos de la temperatura en el tiempo y o en el espacio. Las ecuaciones diferenciales permiten modelar la transferencia de calor mediante un modelo matemático. Cómo varía la temperatura dentro de un cuerpo cuando está ocurriendo el flujo de calor. Para lograr poner en práctica estos métodos, desarrollaremos un problema que por su naturaleza nos presenta una ecuación diferencial. El problema en cuestión es el siguiente. Una pieza metálica con una masa de 0.1 kilogramos y 200 grados Celsius se coloca en cierto momento dentro de un cuarto con una temperatura de 25 grados, en donde está sujeto al enfriamiento por convección natural y la transferencia de calor por radiación. Vamos a calcular el tiempo que tarda el sistema en llegar a 30 grados en cuestión con un paso de tiempo de 1 minuto. Bueno, aquí tenemos la ecuación diferencial que modela cómo se comporta la temperatura a través del tiempo. Y como nos damos cuenta, la temperatura depende de diferentes factores, como la densidad del metal, el volumen del metal, el área de la superficie del metal, el calor específico del metal, los coeficientes de transferencia de calor, la emisividad del metal y las constantes de Stefan-Boltzmann. Sustituyendo los valores en el perfil de temperaturas, tenemos la siguiente expresión. Haciendo desarrollo matemático, podemos reducirla a una ecuación de esta manera, donde solamente la temperatura está influyendo en la ecuación diferencial. Proponiendo el problema del valor inicial, tenemos lo siguiente. Tenemos la ecuación diferencial de la que vamos a partir y tenemos el valor inicial. La temperatura a un tiempo cero es igual a 473 Kelvin. Nosotros buscamos la temperatura a 303.15 Kelvin a un tiempo que es el que desconocemos, con un paso de tiempo de 1 minuto. Procediendo con la parte de la resolución del problema por métodos computacionales, en este caso usamos MATLAB, tenemos que nuestro código inicialmente nos avisa o le avisa al usuario sobre qué datos necesita. Básicamente los datos del problema inicial, la ecuación diferencial, variables dependiente e independiente y valores iniciales. En este caso ponemos como variable independiente el tiempo, que corresponde a T minúscula. Variable dependiente, que corresponde a T mayúscula o a la temperatura. Valor inicial del tiempo, que estipulamos como tiempo cero. Y valor final del tiempo, que en este caso, como no sabemos en qué momento va a suceder,
vamos a proponer un valor de 150 minutos. Ahora ponemos el valor inicial de T, que es 473 kelvins, y ponemos la ecuación que ya habíamos descrito. En este caso conocemos el paso de integración, que aquí vemos la ventana que nos pide seleccionar cuál conocemos, la cual hace el cálculo automático, y ponemos que H vale 1. Ahora, en este caso vamos a usar el método de Runge-Kutta 4 para fines prácticos, debido a que es el considerado como de mayor precisión. Clicamos a la opción y esperamos a que calcule. Tenemos que tener en cuenta que son 150 iteraciones, entonces puede tomar un tiempo. En este caso ya tenemos todos nuestros resultados, desde iteración 0 hasta la iteración 150. En este caso, dentro de nuestra tabla de resultados podemos encontrar que el valor de 303.15 Kelvin correspondiente a 30 grados Celsius se encuentra entre las iteraciones 100 y 101, por lo cual basta con interpolar el dato entre estos dos iteraciones. En adición a los datos calculados por las 150 iteraciones, podemos realizar una gráfica con el eje de las abscisas siendo la temperatura y el eje de las ordenadas siendo el tiempo, demostrando que está presentando un patrón natural de enfriamiento como una curva decreciente que tiene pronunciaciones diferentes a lo largo del intervalo. Ahora, comparándolo con el método Euler modificado, aparece utilizando una temperatura predictoria, un valor predictorio que se va a utilizar para calcular la temperatura 1, la primera iteración. Ahora el valor se acerca a 466.48617 Kelvin. Y para finalizar con el método de Runge-Kutta 4, vamos a partir del cálculo de 4 constantes. En la primera va a ser exactamente igual a las anteriores. La constante número 2 en esta ocasión va a partir de la constante 1 para el cálculo y nos va a dar un valor de menos 6.51321, exactamente igual al anterior. Y la constante 3 nos va a arrojar un valor nuevo que va a partir de la constante 2, arrojándonos un valor nuevo de menos 6.51663. Y para finalizar, la constante 4 nos va a arrojar un valor nuevo partiendo de la constante anterior de menos 6.36989, para que en el cálculo de la primera iteración la temperatura sea de 466.48434. En adición, el método de Runge-Kutta de tercer orden refina aún más la estimación al evaluar la pendiente en 3 puntos del intervalo, combinándolos para representar con mayor fidelidad la evolución de la variable. Sus resultados son ya muy próximos a los del método de cuarto orden. Finalmente, el método de Runge-Kutta de cuarto orden, al integrar 4 evaluaciones de las derivadas por paso, nos proporciona la solución más precisa y confiable, además de estable, siendo el método que mejor se adapta a las variaciones del sistema. Por ello, conforme aumenta el orden del método, se incrementa la capacidad de representar correctamente el comportamiento dinámico de nuestro sistema. Esta ha sido la presentación final de nuestro proyecto. Esperamos que haya sido de su agrado. Por su atención, gracias.